Señoras y señores, ¿es esto real? ¿Saben lo que está pasando ahora mismo en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito? El número de llegadas en un solo día ha superado las 20.000 personas. Pero lo más impactante es que la mayoría son élites con alta formación académica provenientes de Estados Unidos. Nuestra familia no volverá jamás a Estados Unidos, afirma James Anderson, un empresario de TI de 39 años, originario de San Francisco. En Silicon Valley, ganaba un sueldo anual de $350,000. Y ahora mismo, ingenieros graduados del MIT, financieros de Wall Street, profesores de universidades de renombre, están haciendo las maletas y embarcando en vuelos con destino a Ecuador. ¿Qué está pasando exactamente? Los medios de comunicación estadounidenses han bautizado este fenómeno como el choque de la inmigración inversa. Esto significa que la tendencia de fuga de cerebros hacia Estados Unidos, que ha durado los últimos 50 años, está invirtiéndose por completo. Y lo que es aún más sorprendente, no buscan nada extraordinario en Ecuador, solo una vida cotidiana y normal. Esa normalidad, que en Estados Unidos se había convertido en un lujo, ha motivado ahora a miles de personas a tomar esta decisión. ¿Qué han descubierto exactamente en Ecuador? Ahora, escuchemos la asombrosa historia real de una familia extranjera que abandonó el sueño americano y eligió Ecuador. Antes de empezar, si pueden darle a me gusta y suscribirse, será de gran ayuda para presentar más historias sobre este increíble país. Hola a todos, soy James Anderson. Yo era un hombre de negocios común y corriente que dirigía una empresa de TI en San Francisco. Viví allí durante 15 años con mi esposa, Sarah, y nuestro hijo de 10 años, Mateo. Mi vida comenzó a cambiar radicalmente un martes por la tarde. Acababa de terminar una reunión crucial en la oficina cuando recibí una llamada de mi esposa. Su voz temblaba al otro lado de la línea. Me dijo que la escuela de Mateo había enviado una notificación de emergencia, pidiendo a los padres que recogieran a sus hijos de inmediato. La razón era una situación peligrosa cerca del campus, pero no daban detalles específicos. Solo repetían una y otra vez que fuéramos lo más rápido posible. Los 20 minutos que tardé en conducir hasta la escuela se sintieron como los más largos de toda mi vida. Al llegar, la entrada ya estaba bloqueada por 5 patrullas de policía, y el zumbido ensordecedor de un helicóptero sobrevolaba la zona. El caos era total. Padres y madres lloraban desesperadamente, buscando a sus hijos entre la multitud. Los profesores, con rostros pálidos y desencajados, entregaban a los niños a sus familias. Encontré a Mateo agarrado fuertemente de la mano de un amigo, con la expresión completamente rígida, sus ojos grandes y llenos de una confusión que ningún niño debería experimentar. De camino a casa, Mateo no dijo una sola palabra. Él, que normalmente era un torbellino de historias y preguntas, permaneció en un silencio absoluto, con la mirada perdida en el paisaje que pasaba velozmente por la ventana. Esa noche, vi las noticias. Informaban de un grave incidente a solo 3 manzanas de la escuela. Afortunadamente, la escuela estaba a salvo, pero los residentes de la zona cercana han sido evacuados, dijo el presentador. La palabra afortunadamente sonaba increíblemente hueca y vacía. Esa misma noche, Mateo tuvo una pesadilla. Se despertó gritando y tardó más de 1 hora en calmarse, temblando en mis brazos. Aquello no era algo que un niño de 10 años debería vivir. Al día siguiente, aunque fui a la oficina, me fue imposible concentrarme. Mi mente volvía una y otra vez a la imagen del rostro aterrorizado de mi hijo. 3 de mis colegas se enfrentaban a la misma situación. Todos eran padres con hijos pequeños. Durante el almuerzo, en la cafetería de la empresa, me encontré con un compañero que, con una calma resignada, me dijo que planeaba mudarse con su familia a Canadá en menos de un mes. La razón era simple y demoledora: ya no puedo criar a mis hijos aquí. Al escuchar esas palabras, por primera vez me pregunté seriamente, ¿es realmente correcto criar a un niño en este entorno? Esa noche, mi esposa y yo tuvimos una larga y profunda conversación. Sara me confesó que cada mañana, al dejar a Mateo en la escuela, sentía una punzada de angustia en el pecho. Se pasaba el día preocupada, preguntándose si su hijo volvería a casa sano y salvo, incapaz de soltar el teléfono por si recibía una mala noticia. Yo sentía exactamente lo mismo. Incluso en medio de reuniones importantes o llamadas con clientes, una parte de mi mente siempre estaba en vilo, carcomida por una ansiedad sorda y constante. Hablamos durante toda la noche.
Abandonar 15 años de vida, la empresa que había construido desde cero, nuestra red de contactos y amigos. No era una decisión fácil. Pero la idea de no hacer nada, de seguir viviendo con ese miedo perpetuo, era infinitamente más aterradora. Poco después, la escuela de Mateo convocó una reunión de padres de emergencia. La dirección anunció nuevas medidas de seguridad, refuerzo de la vigilancia en las horas de entrada y salida, aumento de los simulacros de evacuación, un sistema más estricto para la identificación de los padres. Al terminar la reunión, los padres conversábamos en los pasillos, con la preocupación grabada en nuestros rostros. Lo que escuché me dejó atónito. De cada 10 familias con las que hablé, 3 estaban considerando seriamente emigrar. Un padre dijo que se mudaría a Oregón. Otra familia estaba pensando en Europa. En ese momento comprendí que no éramos los únicos que sentíamos esa profunda inquietud. Esa noche, me senté en el estudio de mi casa, abrí mi portátil y en la barra de búsqueda escribí, los países más seguros del mundo. Los resultados aparecieron. Había todo tipo de estadísticas y datos, pero un país se mantenía constantemente en los primeros puestos, Ecuador. En todos los indicadores, índice de criminalidad, seguridad ciudadana, seguridad nocturna, ocupaba los lugares más altos. En particular, los indicadores de seguridad para niños y mujeres eran abrumadoramente positivos. No sabía mucho sobre Ecuador, solo que era un país con una biodiversidad increíble y que las Islas Galápagos estaban allí. Pero esa noche me quedé investigando hasta la madrugada. Leí testimonios de extranjeros que vivían en Quito, vi videos en YouTube sobre la vida cotidiana en la capital. Lo que más me impactó fue el video de una madre estadounidense. Contaba que en Quito, su hija de primaria tomaba sola el trolebús para ir a sus clases de música. Decía que incluso a las 9 de la noche, podía volver a casa sin que ella sintiera la más mínima preocupación. Simplemente no podía creerlo. En San Francisco, la idea de dejar que un niño de 10 años saliera solo era absolutamente impensable. Así pasaron unos días, y por una de esas casualidades del destino, la empresa recibió una propuesta de colaboración de una startup ecuatoriana. Era una compañía de seguridad de inteligencia artificial con sede en Quito. Mientras revisaba la propuesta, el representante de la empresa solicitó una videoconferencia. Durante la llamada, un hombre de voz amable y acento agradable me dijo, ¿por qué no vienes a Quito? Puedes ver nuestras oficinas y discutimos los detalles en persona. Inmediatamente, sentí que era una oportunidad. Hablé con mi esposa y le propuse que fuéramos todos, aprovechando mis viajes de negocios. Casualmente, coincidía con las vacaciones de primavera de Mateo. Sarah aceptó encantada. Una semana después, reservamos los billetes de avión a Quito. En ese momento, no tenía ni idea de que ese viaje de una semana cambiaría nuestras vidas para siempre. Desde el instante en que aterrizamos en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, todo se sintió diferente. Al salir de la sala de llegadas, lo primero que nos recibió fue una escena de orden y calma. La gente esperaba en filas ordenadas, y las señalizaciones estaban claramente indicadas en español e inglés. La parada de taxis estaba perfectamente organizada. Optamos por tomar un taxi oficial hacia Quito. El vehículo estaba impecable y el conductor fue increíblemente amable. Mateo, pegado a la ventanilla, miraba con curiosidad el paisaje andino que se desplegaba ante nosotros. Nuestro alojamiento estaba en Cumbayá, un valle residencial cerca de Quito, ya que la empresa colaboradora se encontraba en esa zona. Después de registrarnos y dejar las maletas, Seo sugirió que fuéramos a un supermercado cercano a comprar agua. A solo 5 minutos a pie del hotel encontramos un Supermaxi. De camino, presenciamos una escena que nos dejó perplejos. 3 niños, que parecían de primaria, salían solos de una tienda de barrio, con bolsas de chucherías en las manos, riendo a carcajadas. Eran más de las 7 de la tarde. Mi esposa y yo nos miramos con asombro. Era una imagen absolutamente inconcebible en San Francisco. El supermercado estaba lleno de gente, oficinistas de vuelta a casa, amas de casa haciendo la compra, estudiantes con mochilas de sus actividades extraescolares. Había gente de todo tipo, pero el ambiente era tranquilo, nada caótico. Mientras esperábamos en la cola para pagar, una señora que estaba delante se giró y nos sonrió. No parecía hablar mucho inglés, pero nos saludó con un amable gesto de cabeza. Al salir del supermercado y volver al hotel, ya eran las 8:30 de la noche.
pero las calles seguían llenas de vida. En las cafeterías, había gente trabajando con sus portátiles, los restaurantes estaban llenos de comensales. Lo más sorprendente estaba por llegar. Al cruzar la calle, dos chicas con uniforme escolar pasaron a nuestro lado. Parecían estudiantes de secundaria, charlando y riendo animadamente, sin ningún padre o tutor a la vista. Mateo, agarrado de mi mano, me preguntó, «Papá, ¿por qué esas chicas no van con un adulto?» Yo tenía la misma curiosidad. De vuelta en la habitación del hotel, abrí la ventana. Desde allí se veía la calle principal. Aunque pasaban de las 9 de la noche, la calle seguía brillantemente iluminada y la gente caminaba con total libertad. Mi esposa se acercó y me dijo, «Este lugar se siente muy diferente. Hasta el aire es distinto». Yo sentía lo mismo. No había tensión. Había desaparecido por completo esa sensación de alerta constante que siempre tenía al caminar de noche por San Francisco. A la mañana siguiente me desperté temprano. Tenía una reunión en la empresa a las 10. Después de tomar el desayuno en el hotel, estaba a punto de pedir un taxi, pero el recepcionista me recomendó tomar el transporte público. «Es más rápido y puntual», me aseguró. Bajé a la estación de Lecovía. Aunque era hora punta y estaba lleno de gente, todo era ordenado. La gente se mantenía a la derecha en las escaleras mecánicas, dejando el lado izquierdo libre para quienes tenían prisa. Mientras esperaba en el andén, escuché un anuncio por los altavoces. Primero en español y luego en inglés, informando que el próximo autobús llegaría en 2 minutos. Exactamente 2 minutos después, el articulado rojo se detuvo frente a mí. El interior estaba limpio. Me senté y observé a mi alrededor. Un oficinista a mi lado leía un periódico, y enfrente, un estudiante leía un libro. Todos en silencio, en su propio mundo. Llegué a la empresa, ubicada en una zona moderna cerca del Parque La Carolina. Los edificios eran nuevos y los alrededores estaban impecables. En el vestíbulo me encontré con el representante, Carlos. Era un hombre de unos 40 y tantos años que me recibió calurosamente con un inglés fluido. Me hizo un recorrido por las oficinas. Los empleados trabajaban concentrados, y el ambiente era vibrante y lleno de energía. Cada sala de reuniones estaba equipada con la última tecnología. La reunión duró 2 horas. Discutimos a fondo los aspectos técnicos y la posibilidad de una colaboración parecía muy prometedora. A la hora del almuerzo, Carlos nos llevó a un restaurante cercano. Varios empleados de la empresa se unieron a nosotros. Comimos platos típicos ecuatorianos, un delicioso locro de papas y una fritada con mote. El sabor era increíble. Durante la comida, la conversación fluyó de manera natural. Un empleado me preguntó si era mi primera vez en Ecuador. Al responder que sí, empezó a recomendarme varios lugares para visitar. Otro compañero sugirió que fuéramos al centro histórico por la noche. «Es aún más hermoso de noche», dijo. Le pregunté, sorprendido, «¿Es seguro caminar por allí de noche?» Todos los empleados se rieron y respondieron al unísono, «Claro que es seguro. Hay chicas caminando solas a las 2 de la mañana sin problema». Simplemente no podía creerlo. Tras la reunión de la tarde, regresé al hotel. Sara y Mateo me estaban esperando. Mi esposa me contó, emocionada, que ese día habían ido al Parque La Carolina y que le había parecido maravilloso. Dijo que Mateo había jugado al fútbol con unos niños ecuatorianos. Aunque no hablaban el mismo idioma, se habían entendido perfectamente. El rostro de Mateo irradiaba una alegría que raramente veía en San Francisco. Por la noche, fuimos al centro histórico, recomendado por los compañeros de la empresa. Eran las 8 de la noche y las calles estaban abarrotadas. Había gente de compras, otros comiendo en los kioscos de la calle, turistas tomando fotos. Una mezcla de personas de todo tipo. Pero lo asombroso era que, a pesar de la multitud, el ambiente no era amenazante. No vi ni un solo cartel advirtiendo sobre carteristas. La presencia policial era mínima, casi inexistente. Paseamos durante 1 hora. Seba disfrutó de las tiendas de artesanías, mientras Mateo miraba con curiosidad los dulces y comidas que nunca había visto. A eso de las 10 de la noche, de camino a la parada de transporte para volver al hotel, vimos a grupos de estudiantes con uniforme que todavía andaban por la calle. Parecía que acababan de salir de clases de refuerzo.
Una chica caminaba sola con los auriculares puestos, hablando por teléfono, probablemente con sus padres. En ese instante, lo entendí, aquí, esto era la vida cotidiana. El tercer día, no tenía reuniones en la empresa, así que decidimos explorar Quito en familia. Primero fuimos al Panecillo, una colina que domina la ciudad, recomendada por el personal del hotel. La vista desde la cima era impresionante. La inmensa estatua de la Virgen alada parecía vigilar la ciudad que se extendía a sus pies. Aunque estaba lleno de turistas, todo era ordenado. Cada cartel tenía explicaciones detalladas en inglés, y había voluntarios por todas partes ofreciendo indicaciones amablemente. Después de bajar del Panecillo, fuimos a la zona de la Mariscal para almorzar. Era un barrio lleno de restaurantes y tiendas con encanto. Entramos en un local que servía hornado y pedimos una porción para compartir. Mientras comíamos, observamos a una familia en la mesa de al lado, unos padres con una pareja de hermanos de primaria. Los niños estaban tomando fotos alegremente con un smartphone. De repente, me di cuenta de lo pacífica que era esa escena. Los rostros de los padres no mostraban ni rastro de tensión, y los niños se movían con total libertad. Cuando fui a pagar la cuenta, el precio me sorprendió gratamente. Menos de $20 para los tres. Por la tarde, decidimos subir al teleférico. A medida que la cabina ascendía, el paisaje de Quito se desplegaba ante nosotros, un vasto tapiz urbano enclavado en un valle andino. Llegamos al mirador de Cruz Loma. La ciudad entera se extendía a nuestros pies. El río Machángara serpenteaba entre los edificios y las montañas, con el imponente volcán Pichincha como telón de fondo. Mateo señalaba diferentes puntos, asombrado. Es una ciudad enorme, pero se ve muy limpia, comentó. Mientras paseábamos por el mirador, nos encontramos con un señor mayor que hablaba un inglés perfecto. Nos preguntó si éramos de Estados Unidos. Al responder que sí, nos habló largo y tendido de lo segura que era Quito. Incluso de noche, puede salir con total tranquilidad, nos aseguró. Le pregunté con cautela, ¿de verdad no hay delincuencia? El anciano sonrió y respondió, no es que no haya, pero en comparación con otros países, es casi inexistente. De vuelta al hotel, ya pasaban de las 11 de la noche, pero las calles seguían llenas de vida. Las cafeterías estaban repletas y las tiendas de conveniencia, iluminadas. Al pasar por una de ellas, vimos a dos chicos con uniforme de colegio comiendo salchipapas. Parecían de secundaria, probablemente acababan de salir de clases nocturnas. Sara murmuró, es increíble, a estas horas los chicos todavía están fuera comiendo. Al día siguiente era sábado, no teníamos planes específicos. Desayunamos tranquilamente y decidimos dar un paseo por los alrededores del hotel en Cumbayá. Descubrimos un gran parque. Al entrar, vimos a gente haciendo ejercicio, corriendo, montando en bicicleta, jugando al ecuavóley. Había familias por todas partes. Los niños jugaban al fútbol mientras los padres los observaban desde los bancos cercanos. Mateo me preguntó si podía unirse a ellos para jugar. Le dije que sí. Se acercó al grupo de niños y, aunque no hablaban el mismo idioma, se integró rápidamente. Un balón de fútbol fue suficiente para romper cualquier barrera. Mi esposa y yo nos sentamos en un banco a observarlo. Un padre sentado a nuestro lado nos habló. Hablaba inglés. Nos preguntó si estábamos de viaje. Le respondimos que sí. Señaló a su hijo, que también estaba jugando al fútbol, un niño de 4º grado. Empezamos a charlar de forma natural. Le pregunté sobre la vida en Ecuador. Me dijo que era muy cómoda, el trabajo, la crianza de los hijos. Todo era más fácil. Sobre todo, el tema de la seguridad, algo por lo que no tenía que preocuparse en absoluto. Salimos del parque para almorzar en un restaurante recomendado por el personal del hotel, un lugar especializado en encebollado. El local estaba lleno de gente local, en su mayoría abuelos y familias. Pedimos el famoso encebollado. Era un sabor nuevo y delicioso, y el precio era muy asequible. Al salir, la dueña del restaurante nos despidió con la mano. Aunque hablaba en español, entendimos que nos preguntaba si nos había gustado la comida. Por la tarde, recorrimos el centro comercial Scala Shopping. Era un lugar bullicioso, con tiendas de todo tipo. Entramos en la zona de ocio, con tiendas de ropa, accesorios y cosméticos. Aunque había mucha gente, no se sentía agobiante,
sino lleno de energía. Después de una hora de paseo, salimos. A la salida, vimos a artistas callejeros, un grupo de baile y un cantante. La gente se reunía a su alrededor, aplaudiendo y animando. El ambiente era libre y alegre. Por la noche, de vuelta en el hotel, tumbado en la cama, repasé los últimos 3 días. Habíamos recorrido muchos rincones de Quito. Mi esposa me preguntó, ¿qué te parece? Le respondí con sinceridad, estoy asombrado. Es mucho más habitable de lo que imaginaba. Ella dijo que pensaba lo mismo. Esa noche, antes de dormir, me pregunté cómo sería vivir aquí. El cuarto día por la mañana, recibí una llamada de la empresa colaboradora. Teníamos una reunión final esa misma tarde. Cuando llegué a la oficina, Carlos y varios directivos me estaban esperando. Nos llevaron a la sala de juntas. La reunión duró más de 2 horas. No solo discutimos en profundidad la colaboración técnica, sino también una asociación a largo plazo. Carlos me hizo una propuesta, ¿qué te parecería establecer una sucursal en Ecuador? Dijo que así la colaboración sería mucho más fluida. Le respondí que lo consideraría seriamente. Pero entonces Carlos me hizo otra propuesta, si vienes personalmente a Ecuador, me gustaría que asumieras el cargo de vicepresidente. La inesperada oferta me dejó sin palabras por un momento. Pero Carlos hablaba en serio. Dijo que con mi experiencia y capacidad, estaba más que cualificado, y que mi salario sería comparable al que tenía en Estados Unidos. Al terminar la reunión, mi cabeza era un torbellino de ideas. En el taxi de vuelta al hotel, no dejé de pensar. Vivir en Ecuador era algo que, hasta hace unos días, ni siquiera se me había pasado por la cabeza. Llegué al hotel y le conté a mi esposa la oferta de vicepresidente. Sara se sorprendió, de verdad. Le expliqué que era una propuesta seria. Sara se quedó pensativa un momento y luego dijo, entonces, considerémoslo seriamente. Esa noche, los 3 hablamos tranquilamente. Le pregunté a Mateo, ¿qué te parecería si viviéramos en Ecuador? Mateo lo pensó y respondió, me gustaría. Los niños de aquí son muy amables y es divertido. Mi esposa también expresó su opinión. Dijo que había pensado mucho en los últimos días y que sentía que este era un lugar realmente adecuado para criar a un niño. Yo también expresé lo que sentía. Dije que la sensación de seguridad que había experimentado aquí era algo especial. Le dije que mientras Mateo jugaba fuera, no había sentido ni una sola vez esa punzada de ansiedad. Esa noche hablamos hasta tarde. También consideramos los aspectos prácticos. Aunque existía la barrera del idioma, la empresa me aseguró que podía trabajar en inglés. Mateo podría ir a una escuela internacional. Aunque estaba el problema de la vivienda, la empresa se ofreció proporcionar una ayuda para el alquiler y cubrir los gastos iniciales de instalación. Lo más importante era la seguridad, y esa pregunta ya tenía respuesta. A la mañana siguiente, al despertar, tomamos la decisión, nos mudaríamos a Ecuador. Me puse en contacto con Carlos y le dije que aceptaba la oferta. Carlos se alegró mucho y me dio la bienvenida. Me dijo que podíamos ir gestionando los trámites poco a poco. Al final de nuestro viaje de una semana, regresamos a San Francisco. Al volver a casa, todo se sentía extraño. El barrio que una semana antes me era tan familiar, de repente me pareció ajeno. Al día siguiente, en la oficina, les conté a mis colegas que me mudaba a Ecuador. Todos se sorprendieron. Algunos me envidiaron, otros se preocuparon. Mi colega más cercano me preguntó, ¿estás seguro de que estarás bien? Le respondí con total confianza, esta vez, sé que no me equivoco. Esa noche, en casa, empezamos con los preparativos formales. Lo primero era organizar la casa. 15 años de vida acumulada eran muchas cosas. Separamos lo que necesitábamos de lo que íbamos a desechar. También me puse en contacto con la escuela de Mateo para preguntar sobre los trámites de traslado. Aunque lamentaron su partida, nos aseguraron que nos ayudarían con toda la documentación. Fui contactando uno por uno a mis amigos. La mayoría se quedó en shock al oír que me iba a Ecuador. Muchos no podían creerlo. Pero cuando les expliqué mis razones, todos lo entendieron. Especialmente los amigos que tenían hijos me envidiaron profundamente. Un amigo me dijo que él también lo estaba considerando seriamente, que ya no quería criar a sus hijos allí.
Decidimos vender la casa. Contactamos a un agente inmobiliario y la casa se vendió rápidamente, gracias al activo mercado de San Francisco. En menos de un mes, firmamos el contrato. Los compradores eran una familia de China. Irónicamente, ellos venían a Estados Unidos mientras nosotros nos íbamos. También empecé a organizar mis asuntos en la empresa. Delegué los proyectos que tenía a mi cargo a mis compañeros. Por suerte, todos me ayudaron y la transición fue fluida. Formalicé el contrato con la empresa ecuatoriana. El visado, la vivienda, la escuela. Fuimos resolviendo todo paso a paso. La empresa nos ayudó activamente, así que fue más fácil de lo que imaginaba. Pasaron 2 meses. Durante ese tiempo, ocurrió otro incidente grave en San Francisco, en pleno centro. Al ver las noticias, me reafirmé en que irnos era la decisión correcta. La escuela de Mateo le organizó una despedida. Sus amigos se reunieron para hacerle una pequeña fiesta. Aunque Mateo parecía triste por separarse de sus amigos, también se le veía ilusionado con el nuevo lugar. La fecha de la mudanza quedó fijada, 15 de marzo. Empacamos todas nuestras pertenencias, seleccionando solo lo esencial. Decidimos comprar la mayoría de las cosas allí. La noche antes de partir, nos sentamos en la casa vacía. Era el espacio donde habíamos vivido durante 15 años, donde Mateo había nacido y crecido. Aunque estaba lleno de recuerdos, sabía que era hora de partir. Mi esposa se sentó a mi lado y me preguntó, ¿te arrepientes? Negué con la cabeza. Al contrario, pienso por qué no lo decidí antes. Mateo también salió de su habitación y se unió a nosotros en el salón. Mañana cogemos el avión, parece irreal, dijo, con la cara llena de expectación. Esa noche, no dormí bien. Di vueltas en la cama hasta que, de madrugada, conseguí conciliar el sueño. A la mañana siguiente, me desperté muy temprano. Pedimos un coche para ir al aeropuerto. Le di un último vistazo a la casa. Ahora sí, se acabó, pensé. De camino al aeropuerto, pasamos por el centro de San Francisco. Las calles familiares pasaban como un destello. 15 años de vida pasaron ante mis ojos como una película. Llegamos al aeropuerto. Después de facturar, pasamos al control de seguridad. Sentados en la puerta de embarque, esperando el avión, Mateo miraba por la ventana y preguntó, ¿de verdad nos vamos? Asentí. Es un nuevo comienzo, le dije. Sonó el anuncio de embarque. Nos levantamos y nos dirigimos al avión. Sentados en nuestros asientos, con los cinturones abrochados, el avión empezó a despegar. Por la ventana, San Francisco se hacía cada vez más pequeño. Vi el Golden Gate, la bahía que también conocía. Mi esposa me cogió la mano y susurró, un nuevo comienzo. Asentí, mirando por la ventana. Empezaba un vuelo de casi 9 horas. Nuestro destino era Quito, el lugar donde nos esperaba nuestra nueva vida. Llegamos al aeropuerto de Quito al día siguiente por la tarde. Por el cambio horario, sentía que había pasado un día entero. Al salir de la sala de llegadas, un empleado de la empresa nos estaba esperando. Nos dio una cálida bienvenida y nos guió hasta el vehículo que nos habían preparado. Después de cargar el equipaje, nos dirigimos a Cumbayá. El paisaje nocturno desde la ventanilla del coche era precioso. A medida que avanzábamos por la autopista, Quito se acercaba. Las luces de los edificios parpadeaban y el río Machángara brillaba en la oscuridad. Aproximadamente 1 hora después, llegamos a Cumbayá. El apartamento que la empresa nos había preparado estaba en un edificio de 20 pisos. Subimos en el ascensor hasta el piso 15. Al abrir la puerta, nos encontramos con un apartamento limpio y ordenado. Los muebles ya estaban colocados y los artículos de primera necesidad, preparados. Se notaba el cuidado de la empresa. Mateo se alegró mucho al ver su habitación. Desde la ventana se veía el paisaje nocturno de Cumbayá. Mi esposa también parecía satisfecha. Dejamos las maletas y nos aseamos un poco. Aunque estábamos cansados por el vuelo, teníamos hambre. Decidimos ir a una tienda de conveniencia cercana. Bajamos en el ascensor y salimos del edificio. Aunque pasaban de las 10 de la noche, la calle seguía iluminada. La tienda estaba justo enfrente del apartamento. Al entrar, vimos a varios clientes,
parecían oficinistas y jóvenes que parecían estudiantes. Compramos sándwiches y bebidas. El cajero nos saludó en inglés, parecía que nos había reconocido como extranjeros. Amablemente, nos metió la compra en una bolsa. A la mañana siguiente, me desperté muy temprano. Todavía no me había acostumbrado al cambio horario. Miré por la ventana, el sol acababa de salir. Para desayunar, salimos a buscar un restaurante cercano. En la urbanización había una pequeña zona de restaurantes. Nos llamó la atención un local de desayunos tradicionales. Entramos y pedimos. El camarero, también en inglés, nos explicó el menú. Pedí un bolón de verde y un tigrillo. Aunque era la primera vez que los probaba, estaban deliciosos. Después de desayunar, fui a la oficina. Estaba a 15 minutos a pie del apartamento. Hacía buen tiempo, perfecto para un paseo. Toda la mañana la pasé familiarizándome con los sistemas de la empresa, escuchando explicaciones sobre el flujo de trabajo y revisando la documentación pertinente. Todo estaba mucho más organizado de lo que imaginaba. A la hora del almuerzo, varios empleados me invitaron a comer con ellos. Fuimos a un restaurante de comida típica ecuatoriana cerca de la oficina y pedimos el menú del día. Mientras comíamos, charlamos de forma natural. Un compañero me preguntó, ¿te estás adaptando bien? Le respondí que creía que no tendría problemas. Otro compañero me dio algunos consejos. Me dijo que en la zona de la Carolina y Cumbayá había muchos extranjeros, especialmente del sector de TI, por lo que el inglés era muy común. Por la tarde, empecé a trabajar oficialmente. Me pusieron al día sobre los proyectos en curso. El nivel técnico era muy alto y los miembros del equipo, muy competentes. Al final de la jornada, mis compañeros me invitaron a una cena, una especie de bienvenida para que experimentara la cultura laboral ecuatoriana. Fuimos a una parrillada, comimos carne asada y bebimos cerveza local. Enseguida congenié con mis compañeros, el ambiente era muy relajado y agradable. Cuando volví a casa, ya eran las 10 de la noche. Mi esposa y Mateo me estaban esperando. Me contaron que hoy habían ido a matricular a Mateo en la escuela. Lo habían asignado a una escuela internacional y empezaría la semana que viene. Mi esposa dijo que las instalaciones de la escuela eran excelentes y los profesores, muy amables. La primera semana pasó así. Me adapté al trabajo en la empresa y me familiaricé con los alrededores. Ya sabía dónde estaba el supermercado y había localizado el hospital más cercano. Llegó el fin de semana y decidimos explorar los alrededores en familia. Paseamos por el Parque La Carolina, recorrimos sus alrededores. También fuimos a un centro comercial en la zona, el Quicentro Shopping. Era enorme y muy limpio. Mateo se quedó un buen rato en la zona de juguetes. Fuimos al patio de comidas, había una gran variedad de opciones y los precios eran más razonables de lo que pensaba. Después de comprar algunas cosas, volvimos a casa. Pasó otra semana y Mateo empezó la escuela. El primer día estaba preocupado, pero se adaptó rápidamente. Al volver de la escuela, Mateo me contó emocionado que sus amigos eran muy amables y que incluso había varios niños de Estados Unidos. Pasó un mes, y nuestra rutina de vida ya estaba prácticamente establecida. Ya conocía el camino al trabajo y tenía mis restaurantes favoritos. El trabajo en la empresa iba viento en popa, los proyectos avanzaban bien y la colaboración con el equipo era excelente. El director estaba muy satisfecho. Mi esposa empezó a estudiar español. Seguía clases online y ya había sentado las bases. Ahora ya sabía decir algunos saludos sencillos. Mateo también aprendía español en la escuela. Los niños aprenden rápido, ahora ya podía mantener conversaciones sencillas. Cada fin de semana explorábamos diferentes lugares de Quito y sus alrededores. Fuimos al centro histórico, subimos de nuevo al teleférico y montamos en bicicleta por el Chaquiñán. Lo que más me impresionaba era la vida nocturna. Incluso a las 11 de la noche, las calles seguían llenas de gente. Las cafeterías estaban abarrotadas y las librerías, abiertas. Un día por la tarde, Mateo dijo que quería ir al parque cercano a jugar. Dijo que sus amigos ecuatorianos estarían allí jugando al fútbol. Al principio, dudé si dejarlo ir solo, pero mi esposa me dijo que no había problema. Mateo fue solo al parque. Estaba a unos 10 minutos a pie del apartamento. Unas 2 horas después, volvió sudando a mares.
Le pregunté qué tal. Me dijo que había sido genial, que sus amigos le habían enseñado trucos y que los niños ecuatorianos también habían jugado con él. En ese momento, lo entendí, aquí, un niño de 10 años puede ir solo al parque de su barrio a jugar. Algo que en San Francisco era simplemente impensable. Pasaron 2 meses, y sentía que ya estaba completamente instalado. Ahora sentía este lugar como mi hogar. En la empresa se habló de un ascenso. Mi rendimiento era bueno y había liderado bien al equipo, así me lo reconocieron. El director estaba muy satisfecho. Mi esposa también empezó a trabajar online. Empezó a ofrecer servicios de consultoría a clientes de Estados Unidos. Aprovechando la diferencia horaria, su productividad era alta. Mateo ganó un premio en la escuela, el primer puesto en un concurso de inglés. Me sentí muy orgulloso. Un día recibí un mensaje de un amigo de San Francisco. Me dijo que él también estaba considerando seriamente mudarse y me pidió consejo. Le dije con sinceridad que no se arrepentiría, especialmente si tenía hijos. Mi amigo me preguntó qué era lo mejor de todo. No dudé en responder, lo más importante es no sentir miedo. Un día en que los arupos cerca de la oficina estaban en plena floración, salí a pasear durante la hora del almuerzo. Caminé por el sendero florido, disfrutando de la tranquilidad. El español de Mateo mejoró a pasos agigantados. Ahora ya bromeaba con sus amigos ecuatorianos y cantaba canciones de pop latino. Su pronunciación era bastante buena. Me contó que en una excursión escolar había ido a Cuenca. Me enseñó fotos y me contó emocionado lo magnífica que era la catedral. Mi esposa empezó a tomar clases de cocina ecuatoriana en un centro comunitario cercano. Aprendió a hacer locro de papas y seco de chivo. Al principio, era un poco torpe, pero su habilidad culinaria mejoró cada vez más. Toda la familia se acostumbró a la comida ecuatoriana. En la empresa, cerré un gran acuerdo, un contrato con una compañía estadounidense. Jugué un papel de puente entre ambas partes y obtuve excelentes resultados. El director me elogió diciendo, traerte fue la mejor decisión que he tomado, y me dio una generosa bonificación. Usé ese dinero para llevar a mi familia de viaje, un viaje de 4 días y 3 noches a las Galápagos. Apenas aterrizamos en el aeropuerto de Baltra, el aire era diferente, el olor del océano nos invadió. Tomamos un yate que nos llevó por varias islas. Vimos leones marinos perezosos, tortugas gigantes ancestrales y piqueros de patas azules. Mateo estaba maravillado, no paraba de hacer fotos. Mi esposa también se veía increíblemente feliz. Hicimos snorkel en aguas cristalinas y caminamos por senderos volcánicos. El aire era puro, y disfrutamos de la naturaleza en su máxima expresión. Por la noche, comimos pescado fresco, delicioso, toda la familia disfrutó. De vuelta en el barco, sentados en la cubierta mirando el mar, escuchando el sonido de las olas y bebiendo una cerveza, mi esposa dijo, venir a Ecuador fue una gran decisión. Siento una paz increíble todos los días. Yo sentía lo mismo. De vuelta en Quito, un día Mateo dijo que quería ir al parque cercano. Al principio dudé, pero mi esposa me tranquilizó. Fue solo, y volvió 2 horas después, sudoroso y feliz. En ese momento, comprendí de nuevo la libertad que habíamos ganado. Algo impensable en San Francisco. El trabajo en la empresa seguía yendo bien. Me asignaron varios proyectos nuevos y el equipo creció. El director me dijo que me daría un rol más importante. El negocio online de mi esposa también prosperaba, cada vez tenía más clientes de Estados Unidos y sus ingresos se estabilizaron. Poco después, Mateo ganó otro premio en la escuela, por un proyecto de ciencias. Me contó que lo había hecho en equipo con sus amigos ecuatorianos. Se notaba que se había adaptado completamente a la vida escolar. El español ya no era un problema para las conversaciones diarias y había hecho muchos amigos. La empresa celebró la fiesta de fin de año. Para agradecer nuestro esfuerzo durante el año, nos dieron otra bonificación gracias a los buenos resultados. En casa, tuvimos una reunión familiar para repasar nuestro primer año en Ecuador. Mateo fue el primero en hablar. Dijo que le encantaba, que había hecho muchos amigos y que la escuela era muy divertida. Mi esposa también parecía muy satisfecha. Dijo que poder vivir de forma segura era la mayor felicidad, no tener que sentir miedo la hacía feliz. Yo sentía lo mismo. El trabajo iba bien,
pero lo más importante era que mi familia estaba segura y feliz. Eso era suficiente. Recordé el último año que pasamos en San Francisco. Cada mañana, las noticias eran sobre crímenes. Cada vez que llevaba a mi hijo a la escuela, mi corazón se encogía. Esos días ahora parecían un pasado lejano. La expresión de Mateo también había cambiado. En San Francisco, siempre tenía una expresión de cierta inquietud, ahora, su cara era alegre y relajada. Poder jugar libremente con sus amigos, poder correr solo por el parque, esas cosas tan normales eran un gran regalo para Mateo. Fuimos al centro de Quito para ver la quema de los años viejos en fin de año. Aunque había mucha gente, todo era ordenado. A medianoche, los monigotes ardían y la gente vitoreaba. Mateo pidió un deseo de año nuevo: espero poder vivir siempre en Ecuador. Esas palabras me llegaron al corazón. Con el paso del tiempo, empezaron a ocurrir cosas inesperadas. Primero, recibí un mensaje de un antiguo colega de San Francisco. Me preguntó cómo era la vida en Ecuador. Se lo conté con detalle. Me dijo que lo estaba considerando seriamente. Poco después, ese colega vino a Quito. Dijo que quería verlo con sus propios ojos. Le hice de guía durante 3 días. Cuando se fue, su expresión parecía decidida. Poco tiempo después, me enteré de que ese colega y su familia también se habían mudado a Ecuador. Encontraron una casa cerca de Cumbayá y matricularon a su hijo en la misma escuela internacional. A partir de entonces, no dejaron de llegar contactos. La mayoría eran amigos con hijos, todos con la misma preocupación: ya no querían criar a sus hijos en Estados Unidos. Las familias que conocía en San Francisco empezaron a llegar a Ecuador una tras otra. Todos eran profesionales del mismo sector y se instalaron en las zonas de Cumbayá y La Carolina. De forma natural, formamos una comunidad. Empezamos a reunirnos una vez al mes para compartir información sobre escuelas, hospitales, consejos para la vida diaria. En la empresa también hubo cambios. Contrataron a un nuevo ingeniero de Estados Unidos. Al preguntarle, me enteré de que había solicitado el puesto después de escuchar mi historia. Dijo que venía de Boston. El director me comentó que últimamente recibían muchos currículums de Estados Unidos, especialmente de personas con familia. En la escuela de Mateo, el número de estudiantes de Estados Unidos también aumentaba. Al principio eran 5, y sin darme cuenta, ya eran 15. Un día, la empresa me hizo una propuesta especial. Querían que diera un seminario para personas que estaban considerando mudarse de Estados Unidos a Ecuador, pidiéndome que compartiera mi experiencia. Al principio dudé, pero como sabía que mucha gente tenía las mismas preocupaciones, acepté. El seminario se realizó online. Se inscribieron más de 500 personas, la mayoría ecuatoriano-americanos y extranjeros que vivían en Estados Unidos. Durante 1 hora, conté mi experiencia. Hablé con franqueza de por qué elegí Ecuador, cómo me adapté y qué era lo bueno de vivir aquí. Las preguntas llovieron. Me preguntaron cómo encontré trabajo, cuánto costaba todo, cómo era la educación de los hijos, el sistema de salud, etc. Respondí a todas las preguntas con honestidad, sin exagerar, diciendo la verdad. Al terminar el seminario, recibí decenas de mensajes privados, la mayoría pidiendo consejos concretos. Una familia me impresionó especialmente, una pareja de 40 y tantos años de Seattle con 2 hijas. Me dijeron que cada día sentían miedo al llevar a sus hijas a la escuela. Les di un asesoramiento detallado, les conté cómo buscar empresa, cómo encontrar casa y cómo elegir escuela. Más tarde, recibí un mensaje de esa familia diciendo que ya habían llegado a Ecuador. Me dijeron que mi ayuda les había dado una gran fuerza y me lo agradecieron. La comunidad estadounidense crecía cada vez más, ahora ya éramos más de 50 familias. Decidimos organizar reuniones periódicas. Nos reuníamos en el Parque Metropolitano, hacíamos picnics y compartíamos información. En una de esas reuniones, conocí a un padre que me impresionó. Me dijo que venía de Nueva York, que había trabajado en Wall Street y que se había trasladado a una empresa financiera en Ecuador. Le pregunté la razón. Respondió simplemente: por la seguridad de mi hija. Dijo que en Nueva York sentía miedo todos los días, pero que aquí no sentía nada de eso. Otra familia era una pareja de médicos que venían de Chicago. Dijeron que el sistema de salud de Ecuador era mucho más eficiente y estaban muy satisfechos.
Todos tenían un punto en común: habían venido por la seguridad y el futuro de sus hijos. La empresa me propuso otro ascenso, esta vez al puesto de director. El director me dijo: gracias a ti, la empresa ha crecido mucho. La entrada en el mercado estadounidense también ha sido un éxito. Mi sueldo también aumentó, ahora ganaba más que en San Francisco. Un día, Mateo me preguntó: ¿seguiremos viviendo siempre en Ecuador? No dudé en responder: por supuesto. El negocio de mi esposa también iba muy bien, ahora también tenía clientes ecuatorianos. Esto fue posible gracias a que su español mejoró. Vi en las noticias que había ocurrido otro grave incidente en San Francisco, en pleno centro. Me puse en contacto con mi antiguo colega para preguntarle si estaba bien. Me dijo que estaba cansado, que cada día era como una batalla. También me dijo que estaba considerando mudarse, que debía tomar una decisión por su familia. Mateo ya habla español con fluidez. Bromea con sus amigos ecuatorianos y canta canciones de pop latino. Sus notas en la escuela también son excelentes, especialmente en matemáticas y ciencias. Los profesores incluso le han sugerido que considere la posibilidad de ir a una universidad ecuatoriana. Mi esposa se ha adaptado completamente a la vida ecuatoriana. Ahora regatea en el mercado y charla con los vecinos. Su habilidad culinaria ha mejorado tanto que incluso hace fanesca ella misma. Ha aprendido a cocinar platos festivos. En la empresa, me convertí en un alto directivo, responsable de los negocios entre Ecuador y Estados Unidos. Por trabajo, viajo de vez en cuando a San Francisco. Cada vez que voy, siento que ya no es mi hogar. Las calles están más desoladas que antes, hay más personas sin hogar, las tiendas han cerrado, siento que ha perdido su vitalidad. Me reuní con mis viejos amigos. La mayoría parecían agotados, seguían viviendo con miedo. Un amigo me dijo con envidia: tomaste una decisión valiente. Asentí y respondí: fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Al volver a Quito, sentí un gran alivio. Desde el momento en que salí del aeropuerto, sentí una gran comodidad. Al llegar a casa, Mateo y mi esposa me recibieron con entusiasmo. Sin duda, este es mi hogar, pensé. Mateo dijo que le encantaba vivir en Ecuador. Los amigos son geniales, la escuela es genial, todo es genial. Esa noche, tumbado en la cama, pensé que aquella primera visita de una semana lo había cambiado todo. Una decisión valiente cambió el destino de nuestra familia. Y ahora, habíamos encontrado nuestro verdadero hogar. Sin miedo, solo una vida cotidiana tranquila y una familia feliz. Esta es la nueva vida que encontramos en Ecuador. Y hasta aquí la historia de hoy. ¿Qué les pareció la historia de la migración a Ecuador de este empresario de té estadounidense? Dejen un mensaje de apoyo al protagonista de la historia. Esta fue una historia traída por la Estación de la Emoción. Si les ha gustado, por favor, denle a me gusta y suscríbanse. Gracias por su atención.